Muy buenas tardes, amables televidentes. Damos formal inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista y como siempre acompañado de mi compañero Hamlet Rodríguez. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Un hermano. placer, como siempre, estar aquí contigo, conversando sobre seguros y sobre todo agradecido de que todos ustedes nos permitan llegar a sus hogares hoy domingo en su programa Seguros TV a través de BTV Canal 32. Jonathan, como lo digo todos los domingos, con la mejor de las intenciones y esperando que ustedes se comuniquen con nosotros en nuestras redes y nos planteen cualquier inquietud que les surja en el ámbito asegurador. Esta asesoría gratis todo el tiempo. Todo el tiempo, totalmente gratis, Así sin es. engaños. Así es. Jonathan, y quería felicitar a Seguros Reservas, quien estuvo de cumpleaños su 23 aniversario, en donde pudimos compartir en el Club del Seguros Reservas con distintos participantes del sector, de los principales agentes y corredores, firmas de corretaje, y se premiaron a nivel nacional algunas de estas firmas por logros obtenidos en el año 2024. Asimismo, estuvo acompañado obviamente el señor Samuel Pereira, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Reserva, y como representación de Seguros Reservas, el señor Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo, y el señor Héctor Hernández, vicepresidente de negocios, entre otros, obviamente. Fue un compartir maravilloso. Jonathan, y ellos aprovecharon la oportunidad para hacernos de conocimiento de sus nuevas implementaciones que están haciendo en la plataforma. Seguros Reservas es una empresa que en 23 años se ha situado. Actualmente está como principal aseguradora, óyeme bien, por primera vez, principal aseguradora en cartera de riesgos generales en el país. Sobrepasó a la número 1, que era Seguro Universal. Eso es mucho decir. Sí, así es. Y para esto, obviamente, se está acompañando de una plataforma más robusta en todo lo que tiene que ver con tecnología, que ayuda a dar soporte a este crecimiento. Sigue siendo intermediario 365, pero más robusto. Sí, ellos han modificado en distintas áreas. En el caso de intermediario 365, la plataforma la están haciendo más friendly y obviamente más... es más interactiva y te permite accesar a mayores cosas. Digo, eso para nosotros como intermediarios. Sí, pero que eso se transfiere. Es un canal, claro, que se transfiere. Eso se transfiere en un mejor servicio a nuestros clientes, porque todo el manejo de las reclamaciones, el flujo de las reclamaciones y de la siniestralidad, así como de la cartera en sí, se podrá perfectamente ver por ahí. Qué bueno. Enhorabuena para Seguros Reservas. Así es. En otra noticia también tenemos que Universal tiene una iniciativa buenísima. Eso me gustó. Tú sabes que muchas veces cuando aseguramos un vehículo, el vehículo está en el proceso de traspaso. Sí. Ese traspaso, cuando tú lo aseguras, tú puedes perfectamente como aseguradora o como corredor emitir la póliza con lo que es o el conduce de salida en caso de vehículos 0 kilómetros, o incluso sin ser 0 kilómetros con el conduce de salida del dealer, ¿de acuerdo? O el acto de venta. Sin embargo, hay un cabo suelto que siempre queda ahí, y es el tema del traspaso, que muchas veces la gente se descuida con el traspaso, y hemos conversado Generalmente pasa así. Sí, y hemos conversado 1.000.000 de veces de los problemas que se pueden ocasionar, y el matriculado siempre será el responsable principal de cualquier siniestralidad que ocasione ese vehículo. Entonces, Humano Seguro tiene la iniciativa de acompañarte en el cambio de tu matrícula, en el traspaso de tu matrícula. Ah, mira qué bien. Sí, tú le llevas toda la documentación, obviamente tienes que pagar tus impuestos. Claro. ¿Verdad que sí? Tienes que pagarlo como quiera. Tienes que pagarlo como quieras, pero no tienes que pagar una asesoría ni un tercero que te haga el trámite. Y sobre todo garantizas que ese vehículo inmediatamente se procederá a hacer el traspaso a nombre del beneficiado. Del beneficiado de la póliza, obviamente, en el caso de que así sea. Esto es importantísimo porque la ley establece que en caso de pérdida total, el pago debe ser hecho al matriculado. ¿Sabe que se ha dado caso de divorcios? Sí. Que el vehículo está a nombre de la esposa, quien paga el seguro del esposo, se divorcian, se queda con su vehículo cada quien, pero la matrícula queda a nombre de la esposa. Sí. Y la póliza también. Sí. Y 2 o 3 años después pasa una cuestión, se pierde el vehículo, se roban el vehículo, se quema el vehículo, lo que sea.
y entonces se da la tranca de que el seguro por ley a quien tiene que pagarle a la esposa. Entonces, Ay, ay, ay. esto desaparece. Por otro lado, también Mafre, tú sabes que ahora mismo no es la moda, la tendencia más bien sería que para todo lo que es salud es preventivo. Claro. Estamos tratando de comer más sano, estamos tratando de hacer más ejercicio, estamos tratando de chequearnos más, pero más que todo con la intención de que sea de prevenir la situación antes de que se den. Y en ese sentido, Mafre tiene una iniciativa donde le está proporcionando en el Olímpico los martes y los jueves. Esto es de 5:30 a 6:30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 9 de la mañana. El Centro Olímpico. Sí, le están dando una rutina de ¿Cómo? ejercicio y esto. Con sí. instructor y todo. Sí, sí, sí. Pero sí, bien. sí. Pero bien. Esto quería mencionarlo porque son, a pesar de que suenan como cosas triviales, pequeñas, es interesante que primero, si usted es usuario, si usted es un afiliado de la empresa, sepa que goza de esos beneficios. Y segundo, que es una iniciativa que hay que aplaudirla. Para mí puede resultar pequeña, hasta prácticamente insignificante. Sí. Para mí en lo personal. Sí. Por la sencilla razón de que yo no hago ejercicio y me gusta comer bueno. Pero debe modificar eso. Debo modificar eso. Ahora, para las personas que sí están llevando un estilo de vida saludable y que persiguen una buena salud, pues esto es importantísimo, porque no es lo mismo tú irte a hacer ejercicio solo al Olímpico, Claro. a tú irte acompañado por un instructor que te va a dar la ruta, a pautar la ruta para tú hacer tus ejercicios correctamente. La rutina que debes hacer La y rutina. también con un grupo que te anima y todo esto. Exacto. Es bastante interesante. Eso es fundamental. Es bueno. Para que no pase como José La Luz, que no quiere comer de nada. No, él no quiere vivir. Él no quiere vivir. No, él quiere ser el muerto más sano que se va, Exacto. que se va a enterar. Mira, dentro de Risa y todo, quiero aprovechar la oportunidad para dar mi más sentido pésame a los familiares de la persona fallecida en la tragedia del pasado lunes, en la discoteca Yeset. Una tragedia que sin duda alguna nos deja sin mucho que decir, ya que el dolor es más grande que las posibilidades de los pensamientos y de lo que podamos expresar. Más que nuestra más humilde condolencia y apoyo a esas familias que perdieron a sus seres queridos en esta lamentable tragedia. Sí, yo me uno a ti en ese comentario. Esto fue algo que ha impactado y ha llenado de luto a todo el pueblo dominicano y nos demuestra una vez más lo vulnerable que somos ante cualquier situación. Los accidentes son. Yo soy particularmente, no quiero entrar No, ni yo tampoco. Fíjate que exacto, no creo que sea pertinente. me limito a dar el pésame, no quiero hablar del aspecto que nos toca a nosotros. Que es el área de qué se pudo haber hecho, qué no se pudo haber hecho, pero indudablemente que es toda una tragedia. Muy reciente. Sí, esperemos que cosas así más adelante se puedan cada vez más ir evitando. Y nada, nuestro sentido personal. Yo creo que tenemos que ir a una pequeña pausa. No se vaya, tenemos un invitado que nos va a dar todo un briefing, toda una experiencia de vida en este tema tan importante que es el autismo. Así que tenemos para el próximo bloque al señor Fernando Quiroz. No se vaya, ya regresamos con usted. Ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros en su programa Seguros TV a través de BTV Canal 32. Y como dijimos en el bloque anterior, Jonathan, tenemos un invitado de primera línea y es el periodista Fernando Quiroz, coordinador de la mesa de diálogo sobre el autismo y una persona que viene primero con una gran experiencia en el área, en un tema tan sensible para toda la familia dominicana. Fernando, bienvenido a tu programa. Hamlet, Jonathan, qué placer. Buenas tardes acá en Seguros TV. A la audiencia, un cordial saludo y estamos a la orden, sobre todo porque esta participación sirve para orientar cada día más a una población que necesita.
Así es, así es. Eso es correcto. ¿Cómo esto, mira, yo pienso que hay muchas personas, muchas familias que tienen niños con espectro autista Sí, y no lo saben. eso es verdad. Y muchas veces se utiliza esa crianza o mal forma de criar anterior y se dice que el muchacho es sinvergüenza o que el muchacho es... Malcriado. Es malcriado, exactamente, que es revoltoso, que es hiperactivo. ¿Cómo inicia? ¿Cómo tú puedes inicialmente identificar el tema? Bien, yo soy padre de Fernando Gabriel Quiroz Flavia. Ya Fernando tiene 15 años, 15 años y 8 meses. Mi esposa Irana y yo, al año y tantos, detectamos de que él balbuceaba y dejó de hacerlo. O sea, él decía mamá, mencionaba el nombre de la mascota, de la señora que colaboraba en la casa, y de repente dejó de hacerlo y eso como que nos llamó mucho la atención. Acudimos donde su pediatra y comenzamos inmediatamente todo un circuito de los profesionales, la psicología y demás. La psicóloga nos dijo en un primer encuentro que él podía estar dentro del espectro autista. Y para mí fue chocante porque meses antes nosotros habíamos realizado en el Listín Diario, donde yo laboraba en ese momento, una serie de reportajes que se llamaba El Autismo, que muchas personas no conocían lo que es. Y yo igualmente, porque hace ya 17 quizás años, no teníamos como muchos elementos. Como pasa mucho ahora, oye el término, ¿pero qué es? Entonces, cuando nos hablan del espectro autista, uno se pone a decir, pero que nosotros estamos idealizando a nuestro hijo como periodista quizá, como administrador de empresa, como mi esposa y demás, y ahí entonces uno entra en un shot, un golpe emocional que comienza, ¿verdad?, con quizás negándolo, no aceptándolo, un luto, un periodo un duelo, de resistencia. de duelo y todo ese proceso, hasta que uno comienza el proceso de aceptación y eso tiene que ver, sobre todo radicado en que uno tiene que luchar porque esa criatura y esa persona tenga una mejor calidad de vida. Entonces tenemos que comenzar y decir qué necesita y los especialistas son los que tienen que decir. Para la gente que no lo sabe, el trastorno del espectro autista tiene que ver con el neurodesarrollo, no va encaminado con una persona típica de una manera diferente, profesionales médicos ustedes lo saben, entonces afecta mucho lo que tiene que ver con la comunicación verbal, no verbal, con limitaciones o a veces absolutamente no tiene una comunicación verbal. Afecta un poco también lo que tiene que ver con la relación social, la interrelación, y tiene como unas conductas imperativas, tiene mucha apego a objetos, unos determinados rituales. En ningún caso es igual, como dicen, del autismo, y la Organización Mundial de la Salud habla de que de cada 100 niños nacidos, uno podría estar dentro del espectro, y eso es muy conservador. Sí, yo entiendo lo mismo. Es interesantísimo. Incluso conversamos fuera de cámara. Yo soy el feliz tío de Nicolás Rodríguez, hijo de mi hermano, su primer hijo varón. Y también tuve de primera mano la experiencia de ver ese periodo como de luto, Claro. y se resiste, ¿no? Y buscan otra opinión, porque no, mi hijo no. Exacto. Sin embargo, yo puedo decir, él tiene 12 años actualmente. Y en esos 12 años que Dios me ha dado la oportunidad de compartir con mi sobrino, es trabajoso, es cierto, es retador para los padres, sobre todo porque, y vamos a hablar ahorita de eso, por el poco apoyo que muchas veces tenemos, no solamente de las autoridades, sino de los seguros y todas estas cosas. Sí. Pero ellos ven el mundo en otra forma. La gente cree que eso es como es deficiente. No, por el contrario. O sea, y estoy seguro que ahorita quiero que compartas con el público la experiencia que tuviste reciente en Agora de la exposición. Pero, por ejemplo, mi sobrino aprendió inglés solo, arma rompecabezas con las dos manos al mismo tiempo en una forma impresionante, cosa que genialidades. Son genialidades. Sí. Él viaja a Nueva York y lo que él pide es que lo lleven a los museos, porque eso es lo que le interesa. Tú le pones otra cosa y no le interesa. No, cultura. No es un popi. Es que ven las cosas. Sí. Tiene que ver mucho con los enfoques. Exacto. Con los intereses. Ese caso es algo cultural.
otros pueden ser música, Artísticos. son genios en la música, Así otros es. pueden ser la tecnología, esas curiosidades, tal, pero también los idiomas. Recientemente me dijo a mí una experta del país, estoy conociendo una familia que el niño debe tener entre 3 y 4 años, nunca ha recibido clases de mandarín y el niño está escribiendo en mandarín. Sí. O sea, que tú te pones a pensar y eso y hablando, y uno ha leído y ha buscado, y entonces es otra manera del cerebro desarrollarse, porque miren, Claro. Elon Musk, Bill Gates, Sí. Sí. y cualquiera de estos genios que ellos mismos dicen, si me evalúan ahora, yo estoy dentro del espectro. Claro, seguro. Entonces, son los grandes genios de la humanidad. Entonces, ¿dónde recae el tema? Lo que dice usted, red de apoyo. No solo el Estado, la comunidad, el vecino, el empresariado, los medios de comunicación. Esto que ustedes están haciendo hoy va en la línea de una ley que se aprobó y se De lo que- promulgó, que es servir, ¿verdad?, de vocería, de visibilizar una condición. Yo, mira, primero, el término no era popi, era culto. Culto. El culto, ¿verdad? No era popi. Popi es otra cosa. Era el término culto. Él está aprendiendo mandarín ahora. Eh, también. Sí. No, el sobrino, el sobrino. Por cierto. No, Para no, mí, no. yo tengo un criterio muy particular de esos seres humanos. Y cuando digo esos, no de manera despectiva. Entiendo. Todo lo contrario. Lo digo porque yo lo veo como seres superiores. De hecho, estoy convencido de que son seres superiores porque hacen cosas que nosotros, los normales, vamos a decirle Típicos. así, entre comillas, ¿verdad? Los típicos, no logramos. Y ellos lo logran de manera muy simple, a nuestra simple vista, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido, me gustaría conocer tu experiencia en ese trance de aceptación, Sí. de que, como decías ahorita fuera de cámara, uno crea expectativas desde que el bebé es un feto. Ya uno o lo quiere pelotero, lo quiere contador, lo quiere periodista, lo quiere médico, lo quiere ver piloto. Se lo imagina creciendo en esa etapa. ¿Cómo fue ese trance y qué tanto apoyo recibieron? Es el golpe emocional que recibimos como familia. Todas esas profesiones la idealiza uno. Idealiza, exactamente. E incluso ya el niño no ha nacido, no acaba de nacer, ya tú estás pensando en nietos. Sí, Sí, así claro. es. Entonces, cuando te dicen es muy probable que tu hijo no pueda casarse o que no pueda ir a la universidad o que no pueda desarrollar una vida, ¿verdad?, cotidiana como otro Sí. ser humano, se queda uno pensando y entra, vamos a decirlo, hay llanto, hay tristeza, Claro. hay depresión, porque eso es, o sea, es un pedazo del alma, del corazón de uno. O sea, Claro. ¿qué es lo que más se quiere en la vida? O sea, es la criatura que está creada. Pues se pierde todas las expectativas que ya se tuvieron. Claro, pero surgen otras. Exacto. Sí. Se modifican. Cuando uno cree que el mundo está devastado y se ha acabado, cuando llega el momento de la aceptación y que uno dice en buen dominicano, vamos a echar para adelante con esto, entonces uno se da cuenta que guiado por un equipo de profesionales y dentro de las limitaciones que pueda tener, porque eso es muy proporcional, va a depender de la familia en que el niño pueda desarrollarse. Claro. O sea, estamos hablando, y no vamos a negarlo, tiene que ver con los estratos los sociales y la estratos. capacidad Hay de un cobertura. un tema económico. Un tema tremendo. económico, o sea, no es lo mismo el clase media, el clase alta que puede llevarlo fuera del país a la madre soltera que ni siquiera tiene un empleo. Claro. Entonces estamos hablando que hay un acceso desigual a servicio, que tiene que ver con una evaluación, con un diagnóstico. Si esa persona no tiene una cobertura, por ejemplo, la ley 3423 habla de que el sistema de seguridad social, el sistema dominicano de seguridad social, está llamado a través de la superintendencia, por ejemplo, de salud y riesgos laborales y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, elaborar todo lo que tiene que ver y aprobar los planes para suplir las necesidades de estos muchachos. Y tiene que ver desde el inicio de atención primaria hasta todo lo que tiene que ver con esto, que es costosísimo. Claro. Por ejemplo, el sistema a toda persona es lo mismo que necesita. Tiene que ver, ¿verdad?, con estudios, análisis de laboratorio. Claro. En este caso intervienen mucho las imágenes y lo que es evaluación y diagnóstico. Esas evaluaciones y diagnósticos que son costosas. Si usted no encuentra una cobertura Sí. que lo ayude y la ley está llamando amparando, entonces este muchacho o muchacha se va a quedar fuera de un servicio. ¿Y qué dicen los profesionales y los especialistas? Que mientras más temprano usted atienda ese cerebro, su absorción, su plasticidad, Claro, va a claro. resolver. Entonces quizás tiene una dificultad del habla, puede mejorarlo en la Claro. comunicación u otras.
O Pero, dificultades pero- para interactuar. Todas esas terapias son fundamentales. Para anticiparle cosas. Sí, y el aporte que ellos mismos ya como adultos pueden proporcionarle a la sociedad, porque eso tienen una condición, Sí. pero obviamente su inteligencia lo lleva, te puede salir un tremendo profesional, te puede salir un tremendo instructor de idioma, Claro. por decirte algo. No, y que Pero te estamos puede salir un hablando- desarrollador, te puede Sí. salir un negociante como Elon Musk. Claro, y qué bueno que menciona eso, porque aquí lo que estamos hablando de inclusión. Sí. Y usted sabe dónde comienza la inclusión, y aquí es un dolor de cabeza para nosotros los padres, para las madres, en el sistema educativo. Sí. Sí. Yo tengo casos como mesa de diálogo por el autismo en la interacción de padres y madres que han ido a 14 colegios. Y no De lo acepta. 14 colegios le votan los muchachos. Sí. No lo acepta porque aquí es un eufemismo decir que hay colegios inclusivos desde la élite. Claro. Por ejemplo, el caso de una aula de 15 a 20 estudiantes o de 25, te dice, nosotros aceptamos por esa aula 2, el niño de condición especial Ok. caso del autismo. Pero no han pasado 2 meses y ya están llamando al papá, mira, el niño Claro. no se integra, el niño no participa, se quedó fuera. Claro. Otros casos, desde que tú le dices que el niño está en la condición, en un centro educativo privado, te dicen que no tiene cupo. Inmediatamente hay resistencia. No hay cupo. Si la madre de una u otra manera, de manera hasta cierto punto romántico, y el padre dice, vamos a inscribirlo a ver qué pasa. Al poco tiempo lo está llamando, mira, pues usted no me había dicho que su niño está en una condición, usted lo ha evaluado, ese tipo de cosas. Pero es lo peor ahora. El sistema educativo público no da las garantías No, de para las nada. aulas, No. las capacidades. ¿Y qué es lo peor? Que nosotros no estamos proyectando los médicos, los psiquiatras infantiles, los neurólogos, los expertos en psicología para las diferentes terapias. Aquí hay una demanda de 4 grandes terapias en el país para la población con autismo, que tiene que ver con terapia del habla, el del lenguaje, Sí. con la conductual, o sea, el comportamiento, con habilidades sociales, que tiene mucho que ver con la terapia ocupacional para enfocar a nuestros muchachos. Y al que cuida, ¿qué tú le dejas? ¿Al Sí. papá y la mamá o al tutor? Que es una labor titánica. Que tú, además de que tienes que entrenarlo, Claro. tú tienes que ayudarlo al amor propio, a cuidarse, porque si esa persona que está llamado a cuidar a ese niño, Sí. sea papá, madre natural o tutor, no está en las condiciones, va a pasar lo que usted dijo al principio, que eso sí es doloroso. Padres y madres que en un barrio pobre, una comunidad Sí. apartada del país, hasta amarran los niños Sí. de la pata de una Se mesa han de la visto cama, montones de casos. así. amarrados. O sea, Así. eso es un drama humano, porque si usted ve un niño, y antes en las comunidades rurales la veía, es que él no habla a los 5 años, él va a ser mudo. O que tal cosa el comportamiento, no, que él es malcriado y mira cómo se le tira Sí. al piso. Entonces ya estamos claros en que si eso pasa, porque podría estar dentro del espectro autista. Mirándolo de manera completa, el escenario, porque estamos viendo desde el punto de vista del espectro. Sí. Ahora vamos a ver lo que interactúan con personas con el espectro. Si nosotros, como sociedad, no tenemos un sentimiento de inclusión verdadero, real y genuino, obviamente que esto no va a terminar bien o no va a seguir bien a futuro. Primero, no es lo mismo que pongamos a un niño con el espectro a compartir con otro, interactuar con otros, y que esos otros no sepan respetar y cuidar a esa persona. Claro. Porque no se le está formando desde niño a respetarlo y a cuidarlo y a entenderlo, ¿verdad? Por ende, en la adultez de esos jóvenes, obviamente, lo que va a venir es el bullying, el abuso, el maltrato, el Así atropello y demás. Si nosotros no permitimos esa inclusión en las escuelas, obviamente que ese va a ser nuestro destino. Siempre. Lo digo porque me llega a la mente mi hija que tiene 10 años, que estudia en un colegio privado, tiene un niño, hay uno o dos niños en su aula con el espectro. Sí. ¿Qué pasa? Ellos son muy sensibles al ruido. Claro, sensoriales. Muy O sea, sensoriales. muy sensibles. Y ella llega a la casa contándome un día que los demás compañeros, un desorden en el aula, un bullicio, porque el profesor salió un momento, y tenían un desastre. El niño se pone a gritar en desesperación, Sí. a reaccionar. Claro. Mi hija lo que hizo fue, pero ella ya está entrenada. El mismo colegio le enseña el respeto, Eso es cuidarlo, empatía. protegerlo, empatía. Claro. Mi niña lo que hace es que lo acompaña y lo saca del aula y se lo lleva a otra aula de como una coordinación o algo. Qué gesto. Y lo alienta, que es tranquilo. Y el niño hasta que se calme y se lo lleva a un adulto, a un tutor, a un profesor, se lo lleva porque no toleraba estar ahí.
Entonces, si no fomentamos esto de manera definitiva, esto va a ser un desastre inhumano lo que Porque vamos a vivir. ustedes saben que los niños dentro del espectro autista, o las personas, porque hay muchos adultos no Claro, diagnosticados. Sí, claro, no diagnosticado. Tenemos que estar claros. Yo conozco mucho. Hay muchos adultos no diagnosticados y que le ha pasado el tiempo. Usted ve el que alinea las cosas, el que regula, el que Sí. antes de salir de algún lugar tiene que hacer una cuestión X. Disculpa que te interrumpa. Sí. Es que antes, cuando yo estaba muchacho, no se hablaba de eso. Exactamente. Ni de déficit de atención, ni de ninguna de esas cuestiones que se... Era un canibalismo. Te catalogamos como loco. Antes, despectivo. no, y el ayudarte con el déficit de atención era una chancleta, una correa. Sí. En lo mejor de los casos. En el mejor de los casos. De drama. Entonces, la generación que subió se ha tenido que ir adaptando y aprendiendo. Pero aquí hace falta mucha educación. Pero es un tema generacional, porque mira como la hija de Jonathan, ella está sensibilizada con un tema. Estamos hablando que estamos sembrando en un ser humano que le va a aportar. Sí, claro. Por ejemplo, en Noruega, en Argentina y muchas ciudades importantes del mundo, me refiero a Argentina, el caso de Buenos Aires, Sí. ¿qué hacen? Ellos le llaman la hora del silencio. Para las grandes plazas comerciales, tener, por ejemplo, un martes, un jueves, de 4 a 6 de la tarde para llevar los niños, porque los niños sienten, son tan sensoriales, cuando oyen todos esos ruidos cruzados que le están taladrando el oído, Sí, es una de tanto tortura. ruido. Lo que tú oyes quizás en una capacidad de decibeles de 2 o 3, ¿verdad? Ellos lo multiplican Sí, por 10. exponencialmente. Y igualmente le pasa con las luces. Quizás puede entrar un niño acá y estas luces le pueden, de la sala de Sí. televisión, le pueden del estudio molestar mucho. O la acústica. Por ejemplo, mi hijo, hay un supermercado alto de la ciudad que él no puede ir porque comienza y le molesta y tenemos que llevarlo. Cuando vamos a un restaurante, una plaza que está alta, a veces la música, tenemos que pedirle de favor que la baje un poquito. baje un Entonces poquito. necesitamos todo este acompañamiento. Por ejemplo, en Argentina igualmente vi que en estadios de fútbol están creando un espacios sensoriales adecuados para que los muchachos entren ahí. Ese bullizo, ¿verdad?, de todos los hinchas no les moleste. Entonces, ¿qué falta aquí? Voluntad política, conciencia a todos los niveles, educación, para que nosotros como ciudadanos podamos ser como una sociedad cada día más inclusiva. Claro. Por ejemplo, un caso muy delicado. Nosotros nos reunimos con la alcaldesa del Distrito Nacional hace unos meses, con Carolina Mejía y su equipo. ¿Para qué? Para llevarle información e instrucción a guardaparques, a policías municipales, de cómo manejar una persona con autismo, adolescente o adulto, porque hemos visto casos que un niño con autismo puede reaccionar de una manera, Claro. y esa seguridad, no saberlo y No reaccionar identificarlo. y hacerle... Malinterpreta la reacción y por ende y reacciona. puede darle un maltrato, Exacto, ¿verdad?, a reacciona. esa persona. Entonces, identificando situaciones, creando conciencia para ese tipo de manejo. Ya estamos creando, ¿verdad? Decimos parques, ¿verdad? Y decimos policía municipal porque generalmente Sí. esos muchachos van a... Y necesitamos también que ese tipo de información en las vías públicas, haya informaciones, Claro. pictogramas para que estos muchachos entiendan dónde están. Claro, Porque claro. no estar en un lugar o un entorno no seguro para ellos es tener desinformación. Así es, Sí, así es. Eso definitivamente. Fernando. La información es crucial. Sí. La ley, ¿verdad? Que está vigente, ¿tú sientes que cubre las expectativas? ¿Sí? Porque hay opiniones, estuve Diverso. viendo opiniones encontradas. ¿Tú sientes que debe mejorar? ¿Sientes que se está aplicando? No se ha aplicado nada, pero miren qué pasa. Hubo un debate inicial con la ley 513, que es la ley general de discapacidad, Ajá. y nosotros como padres, como mesa de diálogo por el autismo, con amigos senadores como Franklin Rodríguez y demás, y especialistas, muchos padres de familia, o sea, el país se unió, incluyendo todos los legisladores de todos los partidos, a crear una ley, y el presidente de la República la promulgó. ¿Qué pasa? Que esa es la ley que pudimos tener en ese momento, Ok. pero no se ha cumplido. La ley se aprobó en mayo de 2023 y el señor presidente de la República la promulgó en junio de ese año.
En julio de 2024 se emite el reglamento por decreto que se estaba esperando con un retraso de varios meses, que debió ser en febrero. Esta ley general sobre atención, inclusión y protección a las personas con autismo y su familia, lo que manda es a regular todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos y garantizar igualmente oportunidades a esta población. Claro. Desde que se detecta una alerta temprano, para usted tener una evaluación, tenemos el diagnóstico, pero luego a dónde ir. Entonces se crea ese sistema nacional médico o hospitalario para crear eso. Pero también viene la parte de la educación, crear las aulas que se necesitan. Y ahí intervienen crear los profesionales proyectados. Y lo primero es crear un registro nacional de familias con autismo para saber hacia dónde vamos y qué atender. Claro. Si no tenemos una medición, no sabemos para dónde vamos. Y ahí es. Mientras tanto, para que lo sepan, y la población, ustedes que tienen que ver mucho con seguro y son expertos en eso, aquí, por ejemplo, una terapia del habla de media hora y 40 minutos le cuesta a una familia de 2,000 a 4,000 pesos. Una consulta a un psiquiatra infantil va entre 4 a 7,000 pesos. Sí. No hay cobertura. No. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros demandando? Como dice la ley, que el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, sí, que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales del Consejo Nacional de la Seguridad Social emitan por fin, ¿verdad?, cuáles son las coberturas a las listas de necesidades que tiene esta población, claro, que va y su familia. Mientras tanto, están desamparados y muchos padres están pasando situaciones de drama. Usted sabe lo difícil que es usted no saber ni tener una respuesta, un abordaje a un niño con autismo. Porque hablan de la ley. ¿Por qué la ley era tan urgente si había otra ley? No, nosotros no estamos discriminando ni echando a un lado ningún tipo de discapacidad, pero sepan ustedes que no es lo mismo y también lo sentimos. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad visual o motora, si yo tengo una discapacidad motora, muchas veces yo estoy sentado aquí en esta silla de ruedas. No se ve. Y tranquilo, y tú lo manejas. Ahora, un niño con autismo que tiene escapismo, o sea, que tú lo tiene un brazo y se le puede escapar con un riesgo hasta para la calle o abrirle una puerta. El movimiento y la imperatividad que hasta pueda golpearse. Ese niño con autismo, el papá o la mamá, que lo quiera, no puede perderle la vista un minuto. Segundo. Así es. Porque de él depende la garantía. Así Entonces, en resumen, como sociedad, como país, lo que ha hecho, por ejemplo, Chile, porque nosotros vimos la modalidad de otros países, lo que ya había hecho México, Argentina, nosotros lo que estamos creando es las condiciones de que por derechos humanos, por garantía y cumplir lo que dice la Constitución, que no puede discriminarse. Así la es. Constitución, no es que estamos inventando. El artículo 60 en la Constitución establece que hay que darle servicio y atención a todos. A todos y sin discriminación. Eso incluye salud, educación, a todas las personas, pero tú no me lo puedes discriminar porque tengo una condición. Así es. Entonces nosotros como papá, que hay que decir, hay que ponerse en el zapato de él. Nosotros como padres, por ejemplo, estamos diciendo que si hace 14 años a nuestro hijo lo diagnosticaron con autismo, ¿qué nosotros debemos legarle al que viene atrás? Que al que le diagnostican hoy, que no sabe para dónde va. Yo siempre digo la metáfora, la analogía de que al que le diagnostican un hijo con autismo y le dan, ¿verdad?, ese panorama, es como que usted va en arena movediza y se hunde hasta que se desaparece. Así es. Entonces de ahí hay que surgir de nuevo. Así es. Excelente, Fernando. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero vamos a una pequeña pausa. No se vaya para seguir con este interesantísimo tema y sobre todo tan importante tema para toda la sociedad dominicana. Ya regresamos. Ya estamos con ustedes, queridos amigos. Gracias por mantenerse en sintonía a través de Seguros TV y BTV, Canal 32, su programa, su canal. Aquí tenemos al señor Fernando Quiroz, como lo había dicho. Y Fernando, seguimos hablando de esto. La verdad que es, como dijiste bien y me identifico, es todo un drama. Sí. Me encantó cuando cerramos el bloque anterior que dijiste que de cierta forma, no lo dijiste textualmente, pero te sentí como en la obligación de dejarle mejores condiciones a estos otros padres que vienen y que van a toparse con esta situación que de entrada, pues tú quedas como aturdido, o sea, no sabes qué hacer. Entonces, pero es fundamental tener herramientas que te permitan
salir adelante y sacar adelante tu familia con esto. Sí. Hablamos de voluntad política, sin lugar a duda. Hablamos de educación, se necesita. Te basta decirte que este medio está a tu disposición. Gracias, Alex. Para cualquier llamado, cualquier aviso, cualquier programa especial que quieras hacer. Nosotros, yo creo que hablo por los dos. Claro, por supuesto. Estamos a tu completa disposición. Gracias. Y yo estoy seguro que el señor Miguel Medina, el dueño de este canal, encantadísimo, porque es una persona muy receptiva a todo este tipo de cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para presionar un poco más? Porque, por ejemplo, leyes neurálgicas en este país, como la 8701 de Seguridad Social, que tienen 20 y pico de años de cosas, y tú puedes decir que ni siquiera el 50% Exacto. de lo que establece la ley se cumple. No se ha modificado y no se ha podido todavía cumplir el 50%. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que tiene el tema del veto y que para tomar cualquier decisión tiene que estar de acuerdo los tres, pero estamos hablando de los tres grandes, ¿verdad? El empleador, el empleado o sea, el empleado sindicalista, que de hecho sea de paso, ni a ti, ni a mí, ni a él le preguntaron si quería que esa persona nos representara. Claro. Pero, amén, eso es lo que trajo el barco, como dice un amigo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que algo que es tan necesario, que es para ayer, no es para seguir dando vueltas, ¿qué necesita? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que lo vamos a lograr. No sé el momento, pero yo creo que pronto lo vamos a lograr. ¿Sabes por qué? El 2 de abril recién pasado, que se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y durante toda esa semana, sectores importantes de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Punta Cana, Sí, se manifestó. los medios de comunicación en sus diferentes ámbitos, líderes, incluso líderes políticos, líderes de opinión, en todos los niveles, se pusieron al unísono para hablar de este tema, de la necesidad urgente, porque muchos periodistas, incluso muchas comunicadoras, tienen hijos dentro del espectro autista, Claro. y todos nos hemos reunido. Un caso muy importante que no le había dicho es, por ejemplo, en Ágora Mall nosotros celebramos la semana de concienciación sobre el autismo. Nosotros logramos aglutinar ahí lo que tiene que ver con el CONADIS, con el CAI, Fundación Manos Unidas por el Autismo, especialistas en las diferentes ramas. ¿Para qué? Para hablar desde el diagnóstico hasta la vida adulta de las personas con autismo, cómo tener autonomía. Dentro de esa semana presentamos, y ahí yo quiero que nos enfoquemos un poquito, presentamos la exposición Camino de Luz de nuestro hijo Fernando Gabriel. Presentamos 28 obras de su autoría, porque nosotros identificamos, luego de Fernando rayar pared y hacer cruces, Claro. que esa era su inquietud. Un artista. Y si esa era su inquietud, vamos a llevarlo a un taller Claro. de pintura, lo llevamos al taller de pintura Almas Vázquez. Pues esa es la segunda exposición individual. La primera fue Multiversos de Colores en Ágora. Entonces, ya digo, si usted no va a la universidad, su pasión por la pintura, donde él logra enfocarse 2 horas sin levantarse, es eso, pues ya lo tiene. Entonces, le termino diciendo esto. Si ese es nuestro hijo, el Estado y las demás familias deben identificar cualidades de sus hijos para ayudarlo, y eso es la felicidad de ese niño, hacer lo que les gusta. Claro. Mira, eso me da como la diana. Para todo padre es sumamente importante y preocupante el hecho de que, ¿qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Entonces, en una sociedad donde no está preparada ni siquiera para aceptarlos, Sí. ¿qué hacemos nosotros los padres? Una gran preocupación, inclusive de mi esposa, que su hijo mayor tiene el espectro autista, él es funcional, pero no deja de tenerlo. Sí. Y de hecho ha tenido mucha resistencia en la aceptación de los entornos, porque la gente, ellos lo sienten, el rechazo. Claro. Entonces, su preocupación es que él tiene que hacer algo para vivir, porque el día que nosotros no estemos, ¿qué él va a hacer? Así es. Mira, y la ley habla de que el Ministerio de Vivienda y el CONADIS creen las condiciones para construir centros de acogida permanente o coyunturales para la persona. Lo que dice es eso. La conversación más recurrente en los entornos de nosotros, los padres de niños y personas con autismo, es:
biológicamente estamos llamados a desaparecer primero. Sí. Y usted sabe que no todo el mundo se hace compromisario, ni responsable, ni quiere lo que la gran vamos a ella, lo que le llama preocupación. una carga. Entonces, por eso nuestros esfuerzos, por eso nuestra insistencia. Yo le digo a mi esposa, no importa que nos digan que estamos saturando, no importa que digas que estamos insistiendo, porque tenemos que construir una sociedad y donde la institucionalidad prevalezca para que cuando un padre o una madre de una persona con autismo, esas condiciones, no esté, entonces haya una institución que le dé el resguardo, que le dé la calidad de vida, el respeto, la dignidad, la atención médica, la recreación, los deportes, lo que quiera hacer. Y a eso se puede ser y a eso tenemos que aspirarnos, porque el drama, lo que ha creado depresión, tristeza, madres que están en una constante tristeza, es solamente Sometida a un calculando estrés el Claro. estrés y emocional de que lo ven el niño creciendo y dice, ¿quién lo va a atender? Mira, ¿Quién Fernando, lo va a querer? es que ¿Quién lo va a querer? Así Podemos es. lograr más que eso. Más que eso. Más que eso podemos lograr. Si desde ahora trabajamos en la inclusión, desde niños, desde las escuelas Sí. y todos los sectores, esas personas, ellos, son personas activas, integrales a la sociedad, Totalmente. que trabajan, De aportes. que aporte a la sociedad y que un trabajo, porque hay inclusión, Sí. no importa cuál trabajo sea, Sí. tu fulano trabaja aquí, tiene el espectro, sí, pero hace muy buen trabajo, como pasa mucho. Valorarlo en lo que es Valorarlo bueno. en su justa Mira. dimensión. Yo quiero decir con esto dos cosas. Tú dijiste al inicio del programa, de la entrevista, que ellos son mejores. Son seres supremos Son para mí, seres sí. supremos. Y es cierto. ¿Sabes por qué? Porque no tienen la malicia que uno aprende Hay bondad. con los años. Hay bondad, hay dulzura. Y hay algo que muchos nos reímos en los círculos, que ellos son literales. Ajá. Ellos no tienen filtro. No, para ellos, nada. ellos no tienen filtro. Para nada. Y además, como a veces muchos no saben identificar ni siquiera el sarcasmo. No. Por ejemplo, No. tú le dices a un niño con autismo que quizás no te puede entender, me estoy muriendo de la risa. Y dice, pero ¿cómo que tú te estás muriendo de ¿Cómo la te risa? estás Yo te estoy viendo vivo. Porque ellos son los literales. Sí, así Entonces, es. ese tipo de cosas uno tiene que verlo. Así es. Esa es una de las cosas que como que lo tenía apuntalado ahí porque es una gran verdad. Lo veo en mi sobrino, lo veo Claro. en tu hijastro. O sea, es así. La segunda es que no es que no sepan cómo expresarse. Perdón, no es que no se comuniquen. Es que ellos tienen formas La diferentes de forma comunicarse. diferente. Fíjate cómo tu hijo, a través del arte, qué forma más hermosa de tú transmitir. Y qué bueno que tú dices eso, porque ayer o recientemente un amigo mío, Sí. que es coleccionista de arte, Sí. pasó por la plaza y me mandó la fotografía de dos de sus obras y riéndose me dijo, son mías, ¿cuánto cuestan? Sí. Y yo le contesté riendo y yo le dije, no, antes de hablar de precio y de eso, y fue una conversación como un poco, ¿verdad?, entre amigos, Sí. y riéndonos, yo le dije, primero dime qué valoración tiene Dame de la tu obra. opinión, claro. Él me habló de lo innato, de cómo él traza, de sus colores. Incluso él me dijo, es más, yo voy más lejos, porque él duró 14 años pintando. Te puedo decir, de acuerdo a las obras, el momento que él estaba muy feliz, en el momento que quizás estaba incómodo, en el momento que estaba poco triste, en el Claro. momento que era muy creativo, porque ahí vamos a lo que dice Claro. Ángel. Se comunica. Se Claro. está comunicando. Se está Claro. comunicando. Cuando fueron recientemente los curadores y la instalación museográfica de sus obras, él llegó un momento, él le molesta que le toquen sus obras. Sí. Y llegó un momento Así. que él se puso en la mesa y cogió un papel y pintó 3 rostros, tres figuras, que se Sí. supone él en el medio y mi esposa y yo al lado. Sí. Y su rostro, cómo lo tenía. Y el mismo curador dijo que una pareja de cubanos, ya dominicanos, dice, él está muy incómodo. Su rostro está muy incómodo. Entonces, él se está comunicando. Claro. Sí. Él se está comunicando. A través de la pintura. No típico, pero se está Sí, comunicando. claro, se comunica. Cada quien se comunica a su manera. De su manera. Hay A que, su hay manera. que respetar. Y hay que respetarlo. Bueno, señores, llegamos a la parte final de este programa. Pero Lamentablemente. No, mira, yo de verdad estoy conmovido. Tienes la última palabra. Ah, no, Como mi mujer. No, la última palabra yo quiero que la tenga Fernando. Yo quiero que la tenga Fernando y que le dé un mensaje de aliento. Tú que ya tienes un tiempo y que ya yo sé que tú, o sea, vamos a decirlo así, el barco en tu casa está enderezado y tú estás abogando por ayudar a que otros puedan hacer lo mismo. Ese mensaje me permite enviarle a una población que sienta y pueda sentirse identificada en este momento con nosotros, es que nuestro hijo Fernando Gabriel, gracias a Dios, está avanzado, está estable. Nosotros lo que queremos llegarle el aliento es al que viene hoy Así y al que es. tiene 3 años, que sepa que son momentos difíciles, que a veces se sufre, o a veces no, siempre se sufre, que son momentos que uno tiene
muchas preguntas y cuestionantes, pero como nosotros, y por eso titulamos recientemente la exposición de nuestro hijo Camino de Luz, van a darse cuenta que al final hay una guía y una luz que nos hace salir. Y que el mismo hecho de que nosotros estemos haciendo un trabajo por la persona que uno ama y quiere, y que lograr su sonrisa y su calidad de vida mejor, eso ya debe llevarnos de satisfacción. Y eso debemos nosotros expandirlo. Así es, así es. Y todos ustedes, Jonathan, y todos ustedes que nos están viendo, tenemos que como sociedad unirnos, permitir ser inclusivos, entender a estos niños y niñas. Empatía. Empatía, señores, se está perdiendo en el mundo la empatía, pero nosotros estamos en la obligación de no dejarla caer. Así es. Así que feliz domingo y gracias por permitirnos llegar a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.